Bueno, estuvimos viendo algunos temas que son importantes para la vida cristiana. Estuvimos viendo la importancia de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y de su voluntad. ¿Recuerdan que vimos algo de eso? Espero que diga que sí, hermanos, si no, estamos fritos. Estuvimos viendo también la necesidad de crecer en la fe, de ser hombres y mujeres de fe, puesto que, como habíamos dicho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Qué precioso considerar que esos galardones no son simples coronas en la gloria que imaginamos y deseamos un día recibir, sino que Dios tiene preparado para nosotros un sinnúmero de bendiciones que ya están. Son sus bendiciones y son sus promesas. Y en este tiempo nos toca ver, como nuestro hermano lo ha anticipado también en oración, este tema que es creciendo en la gracia. Así que, bueno, vamos a usar un poco allí el visor que ustedes tienen y vamos a ver también muchos pasajes en la Escritura y me interesa que usted compruebe si lo que leemos escrito allí es lo que figura en su palabra. Es importante que la iglesia siga viniendo con la Biblia debajo del brazo. Aunque tenemos la comodidad de tener eso allí, leer todo, y aunque tenemos la bendición de tener toda la Escritura y en un montón de idiomas en el celu, bueno, es bueno venir con la Biblia a la congregación. La gracia divina es el gratuito e inmerecido amor y favor que Dios se ha dignado tener y ejercer hacia el pecador. Se manifiesta en el plan de salvación pura y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. Es solamente por la libre gracia de Dios por lo que nosotros hemos abrazado los ofrecimientos de misericordia del Padre y nos hemos apropiado de las bendiciones compradas con la sangre de Cristo derramada en la cruz. La gracia, querido hermano, es en primer lugar espontánea. Así es la gracia de Dios. Él en la eternidad pasada no pensó en tener gracia. Él es gracia. Así como es amor, Él es un Dios de gracia. Es espontánea la gracia de Dios. La gracia de Dios además es inmerecida. Nadie merece la gracia de Dios. Y al mismo tiempo la gracia de Dios es todopoderosa. Y usted va a entender a medida que pasemos en este devocional el por qué decimos que la gracia de Dios es todopoderosa. La gracia de Dios es el origen de todo el plan de redención. Recuerde Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia de Dios une la gracia del Padre planificando nuestra salvación con el Espíritu de gracia y al mismo tiempo con la gracia del Señor Jesucristo que se entrega voluntariamente. Es decir que el Dios Trino manifiesta su gracia. Es una sola, como hablábamos hoy con Tere allí en la cocina de su casa tomando un mate cocido, pero así como Él se manifiesta de tres formas distintas, la gracia de Dios es como si se manifestara en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada una de esas personas de la Trinidad obrando gracia a favor del pecador arrepentido. Por eso que en la Escritura, aún a los frutos del Espíritu se les llaman los frutos de la gracia de Dios. Todo proviene de Él, absolutamente todo proviene de Él. Segunda Corintios capítulo 8, 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice Pablo a los de Corinto, abundad también en la gracia. Volvemos a casa este fin de semana con algunos conceptos claros, pero que nos ponen, hermano, entre la espada y la pared. Nos hemos dado cuenta de la importancia de crecer en el conocimiento de Cristo. No lo sabíamos, lo sabemos. Lo sabíamos, lo hemos recordado, pero ahora hay que dar un paso. Hemos visto la importancia de crecer en la fe, de que Dios necesita en la recta Martinoli hombres y mujeres de fe,
dispuestos a confiar plenamente en Él para recibir de Él salvación de pecados, vida eterna, pero aparte las promesas que Él tiene reservado para aquellos que creen que Dios es real en la vida del creyente. Pero a partir de ahora tenemos otro conflicto en la vida. Dios nos llama a crecer en la gracia. Es importante crecer en la gracia. Decimos que la gracia de Dios se manifiesta en el perdón, sígame, en la regeneración, en la justificación, en la santificación, en el crecimiento espiritual, en los dones de la iglesia, en la salvación eterna, y este punto es importante, en el carácter del cristiano. La gracia de Dios quiere intervenir en su carácter. ¿Cómo es su carácter? ¿Medio fulería? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo obra usted? ¿Cómo vive? ¿Cómo piensa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es su actitud de acuerdo a las pruebas y a las dificultades? ¿Y cómo vive usted el haber alcanzado metas, logros? Dios desea intervenir también con su gracia en su carácter. Mire que el carácter nos trae a menudo muchos problemitas, ¿no? Y muchas dificultades. Dios tiene poder para intervenir con su gracia también en su carácter. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta a los judíos cristianos, allá por el año 66-67, lo que podría haber sido titulado Creced en la gracia. Y allí encontramos un montón de cosas. Pero vamos a la próxima placa, por favor. Pablo habla en el capítulo 3 de su carta de la comprensión de la esperanza y habla de lo hermoso que es pensar, considerar, anhelar y esperar los cielos nuevos según la gracia de Dios. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 3, 18, hay un llamado al crecimiento. Y Pablo insta a los creyentes a que sigan creciendo en la gracia. ¿Por qué esta insistencia de Pedro para los creyentes en que sigan creciendo en la gracia? Porque Pedro les enseña que la gracia de Dios no solamente en la vida de ellos ha sido útil para salvarlos, sino que la gracia ha de provocar en ellos madurez espiritual. A mí me fascina pensar en nuestro Dios, que ha considerado salvarnos por gracia. Pero además, su gracia está a nuestro alcance y a nuestra disposición para hacer de nosotros hombres y mujeres maduros. Es la gracia de Dios la que debe intervenir en tu vida y en mi vida para madurarnos, para que dejemos de ser niños y continuar siendo alimentados solamente con leche espiritual y no poder recibir el puré de Dios, el maná de Dios, para saciarnos de su palabra, para sentir su presencia, para experimentar su gozo, su triunfo, para transmitir con poder las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Es la gracia de Dios la que ha de participar. Se aplica también el concepto que estudiábamos hoy a la mañana. No es con ejército, no es con armas, no es con fuerzas, ni tampoco con la capacidad mental que yo puedo, por más buena voluntad que tenga, lograrlo. Es la gracia de Dios la que debe en mi vida intervenir. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos da una nueva vida y nos convertimos en una nueva persona. Tengo 2 Corintios allí, yo no veo bien de acá. Sí, 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios se manifiesta en las personas que están en Cristo.
La gracia de Dios para salvarme se manifiesta cuando yo voy a Cristo. Y la gracia de Dios para madurarme se manifiesta pura y exclusivamente cuando mi vida está siendo vivida en Cristo. Por eso la importancia del primer tema que vimos la otra noche, crecer en el conocimiento de Cristo para que su gracia tenga lugar en mi vida y se manifieste en mi vida. La obra de gracia de Dios nos salva y termina en nuestra perfección. Esto es asombroso. Dice la Escritura, aquel que la buena obra empezó, será fiel en hacerla a medias. Dice, ¿no? En un poquito. No, será fiel en completarla. A mí me gusta pensar en el concepto de Pablo de llegar a ser hombres maduros y completos. Es la expresión similar a la que se habla del porqué de la Escritura. Toda Escritura inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo quiero que mi vida sea una vida llena y abundante de buenas obras, necesito que la gracia de Dios se manifieste poderosamente en mí. No alcanza con lo que sé, no sirve lo que soy. Necesito de la gracia de Dios obrando. La misma gracia que me salvó es la que potencia mi vida espiritual para creerle, para confiar, para obedecerle, para andar en sus caminos, para decirle no al mundo. Aunque se burlen, aunque se rían, no me importa, yo estoy viviendo en la gracia de Dios. Aprobado por Él, guiado por Él, enseñado por Él. Dios quiere que crezcamos, cada uno de nosotros, en su gracia. ¿Qué tengo anotado ahí? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por supuesto, es un mandamiento, no es una opción. No es una opción. Hay ciertas cosas que a menudo las interpretamos como optativas en la vida cristiana, que podemos hacerla o elegir no hacerla, y no es así, no es así. Antes bien, crecer en la gracia. Es determinante. No hay posibilidad de letargo. No hay tiempo para dormirse. Los años pasan rápidamente y Dios desea que maduremos en el poder de Cristo Jesús. Antes bien, creced en la gracia. Despabilaos, despiértense, crezcan en la gracia. Crezcan en la gracia. Un correcto desarrollo. Quien es hecho una nueva persona no puede quedarse chiquita para siempre. No podemos ser bebés espirituales para siempre. La semilla que es tirada en tierra espera por quien la sembró un desarrollo normal, correcto. Y si fuera posible no solamente contentarse con lo linda que está, sino que lleve fruto y poder saborear una manzana, un durazno, creciendo, un correcto desarrollo, sin ramas atrofiadas, sin frutos que no tienen gusto a nada en la vida espiritual. Una decisión urgente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Vamos por favor a Colosenses capítulo 3. Antes de leer lo que han puesto allí, vamos a Colosenses y nos vamos a demorar un poquito en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 nos habla de una unión con Cristo y de una unión que ha de generar en nosotros un andar celestial, porque fuimos hechas nuevas criaturas. Hemos muerto con Cristo Jesús. Hermano, cuando sus manos, las manos del Señor fueron clavadas a la cruz, entre las manos de Cristo y el madero estaban las tuyas y las mías. Eso es lo que profesamos.
Hemos muerto con Cristo Jesús. Hemos sido enterrados con Cristo Jesús. Y tenemos una nueva vida a partir de su resurrección. Por eso dice Pablo, capítulo 3 de Colosenses, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. Significa que vuestro pensamiento tenga mucho del cielo y poco de la tierra, más de la gloria y más de las cosas mundanas. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es decir, sobre los no creyentes, en las cuales vosotros también, porque la carta va dirigida a creyentes, estuvisteis en otro tiempo andando y vivíais en ella. Pero ahora, fíjense la palabra, dejad también vosotros todas estas cosas. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y una palabra vital: revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Estas son las bases para una vida vivida en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Mire, hay algunas cosas que son llamativas, las repasamos. Versículo 5, nótelo por favor, versículo 5 de Colosenses. Haced morir lo terrenal. Primer punto, hay una sentencia de muerte. Es categórico el Espíritu cuando dicta la carta que Pablo escribe. Haced morir lo terrenal. Es una sentencia de muerte. Se acabó la vida en la carne. Esa es la idea. Lo terrenal, lo cotidiano, lo mundano, lo sujeto a las pasiones de este mundo. Haced morir. Y la idea es que esto no debe ser un proceso. No que un poquito cada día voy matando. Es una decisión valiente y de hombre. Punto y aparte. El mundo ya no corre para mí. Hago morir lo terrenal. Sus pasiones, sus deseos, sus criterios, mis conceptos humanos, mi carnalidad. Haced morir. Es una sentencia de muerte. Segundo, fíjese el versículo 9. Hay una urgencia, hermano. Haced morir, hay una urgencia. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Primero, haced morir. Segundo, despojaos del viejo hombre. Esto es importante, ¿eh? Tiene que ver en el original con sacarnos de un momento a otro la ropa sucia y pestilente, maloliente. Soy una nueva persona en Cristo, ahora estoy bajo la gracia de Dios, ya no puedo oler como antes olía, no puedo hablar como antes olía, no puedo pensar como pensaba antes, no puedo decidir ni opinar. Cristo ahora en mí, la gracia de Dios, obrando el milagro de la santidad en mi vida. Pero es urgente, ¿eh? No solo una sentencia de muerte, es urgente, es ahora, es ya, no hay motivo para esperar. Es en este momento, ahora que lo he entendido, ahora. Y fíjese, hay una necesidad, versículo 10, fíjese lo que dice. Revestíos del nuevo hombre. Es sacarnos la camiseta de la vieja naturaleza y ponernos la ropa santa de Cristo. Ustedes saben que en una ocasión, hablando con unos jóvenes en Ecuador con respecto a este tema, yo le hablaba de sacarse la camiseta. Y los ecuatorianos me miraban y no entendían lo que era la camiseta. Y yo le hablaba de sacarse la remera y no entendían lo que era la remera. Después se dieron cuenta por el gesto que yo hacía. Pero vieron que, aunque somos latinos, ellos nombran de otra manera ciertas prendas. Así que después tuve que aclararle qué significaba sacarnos de una la ropa sucia de la antigua naturaleza. Y ahí al toque vestirnos con las ropas nuevas
espirituales del nuevo hombre, Cristo Jesús, obrando en nosotros. Mire, hay un problema con Lázaro. El problema es que Lázaro salió de la tumba y el Señor dijo, desatadle y dejarle ir. ¿Recuerdan? Ok. A la semana estaba comiendo con el Señor y con los discípulos, pero no tenía la mortaja puesta. No estaba con la ropa de ultratumba. No tenía los pedazos de aloe que le habían puesto acá cuando lo momificaron. Lucía un nuevo vestido. Me temo que a veces los creyentes seguimos moviéndonos por este mundo con la mortaja de la antigua naturaleza que teníamos. Vivimos, lucimos y caminamos por el mundo luciendo la ropa de la muerte, de la condenación, del pecado. No, dice el Señor, despojaos, sacaos de una vez y para siempre la ropa vieja, los viejos criterios del mundo y revestíos de la ropa de Cristo. Crecemos en la gracia después de haber sido salvados por gracia cuando vivimos nuestra vida cristiana de manera agradable a Dios. La gracia nos permite percatarnos de lo que está bien y de lo que está mal. Ustedes vieron que hay personas para las cuales todo va en lo mismo. Está todo bien. Si lo hace, Él es grande, que decida, puede hacer lo que quiere, ya es un hombrecito. No es así. Para Dios no es así. No que yo hago lo que quiero y vos hacés lo que querés y el otro hace lo que le place en gana. No es así. Hay una ley ética y moral a la que el mundo se resiste, pero que el cristiano debe abrazar. Y la gracia de Dios en nuestra vida nos permite ver con claridad lo que el mundo no ve. Eso es la gracia de Dios operando. Con poco conocimiento, muy poco, pero nos ponemos a leer la palabra y vemos con una claridad meridiana lo que está bien, lo que está mal, lo que es honroso, lo que es deplorable, lo que es injustificable, lo que Dios aprueba, lo que Dios desaprueba. Es la gracia de Dios obrando en nosotros. Efesios 2, 8 al 10 vamos a ver, pero no sé si lo tengo ahí. Sí, ahí lo tenemos. Efesios 2, 8 al 10, pero búsquelo en su Biblia, por favor. Efesios 2, 8 al 10. Mire qué pasaje. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, la gracia es la causa. La fe es el medio. Esto, como decíamos hoy a la mañana, la fe no es de vosotros, sino que es don de Dios. A mí me cautiva pensar, y lo repito, que la gracia de Dios ha incluido no solamente llamarme cuando yo estaba lejos, sino tocarme de una manera personal y particular, dándome fe, la fe que puso en mi corazón para creer. No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Y mire qué bonito, porque somos poema suyo o hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué precioso. Mire, la gracia es un don de Dios. Es su misericordia por nosotros, inmerecida, que nos ha dado salvación eterna. Eso es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es una necesidad ineludible para quien quiera ser salvo. No hay obras, no hay religión, no hay dinero, no hay conocimiento. No hay nada que podamos hacer que limpie nuestra alma, llena de pecado, condenada a morir en el infierno, si no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido, lo que no merecíamos. Es más, querido mío, merecíamos el infierno, la condenación eterna, la separación de Dios para siempre. Lo que Cristo experimentó muriendo en la cruz del Calvario cuando se hizo la oscuridad y se sintió solo.
lo que le hizo clamar: ¿por qué me has desamparado? Ese momento, ese instante de condenación que Cristo experimentó, separado de Dios, en la misma condenación cuando cargaba los pecados de todos nosotros, cuando Dios blandió su vara de justicia sobre el alma de su Hijo Jesucristo, es lo que merecía yo. La gracia de Dios me evitó morir eternamente y permitió que Cristo muriera por mí en la cruz. La gracia de Dios es inalcanzable con nuestros esfuerzos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo traer? ¿Y qué podré yo darte a ti?, dice la canción, a cambio de tan grande don, cantamos en el himno. Es todo pobre, todo ruin. Señor, toma mi corazón. Si poco puedo traerle ahora cuando soy de Él, ¿qué podía haberle traído para ser salvo cuando estaba muerto en delito y pecado? Nada, hermano, absolutamente nada. La gracia nos permite mostrar con naturalidad lo que somos en el presente en Cristo Jesús a través de las buenas obras. Oh, esto es tremendo. Dios me capacita para mostrar al mundo y a los hermanos en la congregación que creo en Él, que confío en Él, con las buenas obras que, como dice la palabra, preparó de antemano. Obras preparadas de antemano. ¿Usted se da cuenta del Dios que tenemos? Ha pensado hasta en las obras que íbamos a tener ocasión de vivir, de desarrollar, de compartir con los creyentes, para que vean que ahora Cristo nos ha transformado, para que vean que ahora ya no soy de Cristo, que mío también es Él, y que el poder de su resurrección me permite obrar el amor, la ternura, la paciencia, el gozo, la paz, todos los dones del Espíritu con mis hermanos en la congregación. Esa es la gracia de Dios. Crecer en la gracia. Qué importante crecer en la gracia. Sí. A ver, lo que dice este hermano en uno de sus libros es muy, muy interesante. Miro para no irme abajo, ¿no? Dios es soberano en la creación, en su providencia, en la salvación, en la voluntad del hombre, en el ejercicio de su misericordia y en el ejercicio de su gracia. Es un autor cristiano, por supuesto, tiene muchos libros. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Es necesario que sea así, pues gracia es el favor mostrado hacia aquel que nada merece, más aún al que merece el infierno. La gracia es la antítesis de la justicia. La justicia exige que la ley sea aplicada imparcialmente y que cada uno reciba lo que merece. La justicia no muestra compasión ni conoce misericordia, pero la gracia de Dios no se ejerce a expensa de la justicia, antes bien, la gracia reina por la justicia. Y si la gracia reina, es una gracia soberana, es la gracia de Dios. La gracia ha reinado en nuestra vida. ¿No ha reinado la gracia en su vida? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ha sido salvo si no es por la gracia de Dios? ¿Y por qué Dios le ha dado salud física en esta noche para estar entre nosotros, escuchando acerca de la gracia de Dios? Ahora, hay un punto en el cual me quiero detener. ¿Qué cuidado tenemos que tener con no descuidar la gracia? Con no descuidar la gracia. Por favor, hay algunos ejemplos de algunos que descuidaron la gracia de Dios. ¿Qué causas provocarán y nos pondrán en riesgo de que la gracia de Dios sea descuidada en nuestra vida? Orgullo, vida carnal o autosuficiencia. ¿No nos pasa eso a veces? Que nos creemos que somos demasiado importantes, estamos seguros, tenemos muchos años de cristianos, nos congregamos, etcétera, etcétera, etcétera. Miren el caso de Caín. Rechazó la reprensión de Dios después de haber ofrecido un sacrificio inaceptable. Él se mantuvo en la suya. Rechazó lo que Dios le decía que había hecho mal. Patapum, se cayó de la gracia de Dios. Fíjense, Judas, escogido como apóstol, sin embargo, llegado el momento, traiciona a Jesús. Aunque, querido hermano, esto no significa que a Jesús le haya sorprendido la traición de Judas.
Demas, compañero de Pablo, de milicia, ¿qué es lo que hizo? Empezó a amar mucho más el mundo que a la gracia de Dios. ¿Qué pasó? Patapum, se cayó la gracia. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia os habéis caído. Tremendo. Una carta escrita a creyentes, a los de Gálatas. De Cristo os desligasteis. ¿Saben qué significa? De la gracia de Cristo se separaron, se soltaron. Creyentes, iban a la sinagoga, oraban, cantaban, probablemente hacían buenas obras. Sin embargo, la vida en el Espíritu estaba por acá y la vida que ellos vivían iba por acá. La ley de Dios iba por un lugar y los conceptos humanos iban por otros. Lo que aprendían de las cartas del apóstol no era tenido en cuenta, pero en cambio se ejercía autoridad en la congregación con los caprichos de los hombres. Se cayeron de la gracia. Pablo enseña claramente, muy claramente, en ese pasaje de Gálatas, que la ley y la gracia no pueden estar juntitas. No puede ser, no puede ser. Es como querer juntar, decimos comúnmente, el agua y el aceite. Es imposible. Aplicado esto a un inconverso, digo a una persona que no cree en Cristo como Salvador, el principio de caerse de la gracia tiene que ver con haber sido expuesto al mensaje de salvación, haberlo entendido y haber dicho, no lo quiero para mí. Para un incrédulo esto es caer de la gracia. Tuvo la oportunidad, pero dijo, no lo quiero. Pero lo que nos importa a nosotros es qué significa caer de la gracia cuando estamos en la fe. Aplicado a un creyente, el principio de Gálatas de caer de la gracia tiene que ver con una persona que tiene una fe genuina en el Señor Jesucristo. Ha creído y ha confiado en Él para salvación, pero se ha vuelto a una vida exterior, de apariencia. Solamente de apariencia. Vive legalismo, rituales, una vida solamente basada en las tradiciones humanas, en lugar de vivir la gracia de Cristo en obediencia a Cristo. De este modo ha canjeado la vida de la gracia por una vida vivida casi secularmente y está a punto de caerse de la gracia de Dios. La vida, conforme a la fe, ha sido cambiada por una vida de religión o por una vida vivida según los criterios de la religión. Querido hermano, es obvio y se entiende bien que los creyentes no corremos el riesgo de perder la salvación. No corremos el riesgo de perder la salvación. Pero mire, corremos el tiempo de corrernos, de salirnos de la gracia de Dios en nuestra vida, por vida carnal, por orgullo o por ser autosuficientes. El verdadero camino de la salvación es Cristo, no hay otro. Y en el poder del Espíritu Santo hemos sido sellados. Y dice la Escritura, lo cual es precioso considerar, nadie nos arrebatará de su mano. Pero hay un punto. A diferencia de la gracia que justifica, la gracia que santifica puede ser interrumpida. Repito, a diferencia de la gracia que justifica, la gracia que santifica puede ser interrumpida. Salvos para siempre. Pero qué bueno que pueda encontrar el Señor aquí en la recta hombres y mujeres que viven en la gracia de Dios y no cayéndose de la gracia, viviendo según sus criterios, adoptando conceptos humanos, decidiendo con la mente según los rudimentos del mundo y no según la gracia de Dios, obrando, operando, transformando, corrigiendo la vida cristiana. Es bueno, está bien. La seguridad de la salvación está 10 puntos y podemos estar confiados en Cristo Jesús. Pero mire,
Un creyente demuestra que es creyente fiel cuando vive perseverando en la gracia. Soy de Cristo, Él es mío, pero la manera de vivirlo, de demostrarlo, es vivir según la gracia de Dios. Cristo no me deja, no me borra del libro de la vida, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no es un don mío. Pero cuidado, la gracia que justifica no se pierde, no se podrá perder, no se podrá cambiar, pero la gracia que santifica puede ser interrumpida. El Señor dijo: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Está viviendo usted en la gracia de Dios? ¿Su vida es una experiencia cotidiana vivida en la gracia de Dios? ¿Usted tiene momentos de alabanza y de adoración aquí en el templo y también en su hogar? ¿Usted experimenta el poder de Dios obrando en su vida cuando cae quebrantado delante de la presencia del Señor Jesucristo en adoración? Usted tiene una relación íntima, conoce a Cristo de manera íntima. Puede decir como el discípulo: lo que mis ojos han visto, lo que han palpado, mis manos tocante al verbo de vida. Usted puede decirlo, usted ha experimentado el poder de Dios en su vida. ¿Usted está en la gracia viviendo la vida cristiana o usted está viviendo la vida cristiana de una manera pobre, seca y a punto de caerse? Ojalá que no sea esta su experiencia. Pasamos una. Bendiciones de la gracia. Nos revela al Trino Dios y además nos capacita. Mire qué pasaje, nos revela al Trino Dios. Mateo 5, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y es el que hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. La gracia nos revela el amor de Dios. Mire Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios cuando estamos en su gracia, cuando le conocemos íntimamente. Mire Hechos 14, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Está hablando de que Dios en su gracia ha sido, es y será de testimonio para los creyentes que le buscan con integridad. Mire Juan 1:16, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El bebé que nace allí en Belén de Judea. El bebé que crece, que se desarrolla, que sorprende a los estudiosos de la ley. Dios hecho hombre que se encierra de alguna manera dentro de los límites humanos, del tiempo, de la raza. Nació judío, de padres judíos. Él nos ha revelado el amor de Dios y la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Mire, la gracia no solamente nos revela a Dios, sino que además nos capacita, nos enseña a rechazar los deseos del mundo, nos permite rechazar la impiedad, que es la irreverencia por las cosas de Dios. La gracia nos prepara para servirle. Tremendo lo que hace Dios en su gracia. Qué bueno es contar con la gracia de Dios. Qué bueno saber que Él ha pensado en nosotros, que viéndonos muertos en delitos y pecados por gracia, ideó un plan de salvación y que en la eternidad pasada, conociéndote a vos, hermano, a vos, hermana, mandó a Cristo, el Mesías, a que ocupase en la cruz el lugar que te correspondía a vos y a mí. Pero qué bueno que la gracia me permite, además en el poder del Espíritu Santo, esperar sus promesas, desearlas. Oh, cuántas promesas, grandes, fieles, dice el himno. Las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Por gracia, esperar en sus promesas. Qué bueno que por la gracia de Dios podamos vivir una vida piadosa, una vida santa, distinto a lo que vive el mundo. Qué bueno por la gracia de Dios podamos
vivir y experimentar las excelencias de las virtudes de la vida cristiana. Qué bueno que podamos descubrir en su palabra aquellas cosas que están reservadas para aquellos que le aman. Cosa que ojo no vio, recuerda que lo veíamos ayer, ni oído oyó, ni han subido a la mente de hombres, son las que Dios tiene en su gracia, reservadas para aquellos que le aman. Es todo gracia, amor. Es todo gracia y paciencia, es todo gracia y ternura. Dios da. Oh, a mí me emociona pensar que el Dios de la gloria, poderoso Dios, se ocupa de nosotros, piensa en nosotros y nos ama a punto tal de beneficiarnos, enriquecernos y proveer espiritualmente y materialmente hablando cosas y más cosas, todo por su gracia. Por la gracia podemos practicar las enseñanzas bíblicas, no en el poder de mi capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios podemos procurar la meta de Dios, que, como decía nuestro hermano en oración, nuestro joven hermano, es vivir según Cristo. Por gracia. Pero, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Lo dirigiste, hermano, esa canción. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Vivamos por gracia. Experimentemos el gozo de ser creyentes por gracia. Vivamos la preciosa experiencia de pertenecer a un grupo tan lindo como este, en el cual los hermanos se extrañan, se aman, se quieren. Hermano, es por gracia. Es por gracia. Dios ha pensado en todo y ha pensado en darte a vos un lugar en la congregación, en la recta Martinoli, por gracia. Vivamos por gracia. Esperemos sus promesas por gracia. Experimentemos el poder renovador del Espíritu Santo obrando en nuestra vida por gracia. Y Él lo hará. Hermano, hermana, qué importante crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y su voluntad. Qué importante. Qué importante ser hombres de fe. Porque a Él le agrada el creyente de fe, que confía que Dios existe, que es real y que es galardonador de los que confían en Él. Y qué importante vivir la experiencia cotidiana de ser llevados en el caudaloso torrente benéfico del poder de Dios, aún en la tristeza, en la preocupación, en la alegría, en el triunfo, en el poder de la gracia de Dios. Que sea esa tu experiencia y que Cristo vuelva mañana. Que sea amén, que le esperemos entusiasmados y que si vuelve mañana, encuentre aquí hombres y mujeres decididos a crecer en Cristo Jesús, hombres y mujeres de fe y hombres y mujeres que viven y experimentan la gracia de Dios en su vida. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Y qué bueno que usted, antes de volverse a casa esta noche, aproveche a decirle al Señor lo que tenga en su corazón. Dígaselo ahora. Aproveche este tiempo. Dígale al Señor cuánto lo ama y cuánto lo necesita. Y reconozca delante de Él que así como Cristo fue indispensable para salvación, el poder del Espíritu Santo es indispensable para crecer en el conocimiento de Cristo, para ser un hombre de fe y para vivir en la gracia de Dios. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo precioso que tú nos has dado. Y te damos gracias porque estuvimos juntos con libertad, viendo algunas cosas que tú deseas que apliquemos a nuestra vida.
Oh Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Señor, tu gracia. Que podamos confiar decididamente en ti, Señor. Que podamos esperar tus promesas, Señor. Que podamos en la gracia vivir una vida piadosa y santa, Señor. Que podamos practicar las excelencias de las virtudes cristianas en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la congregación. Que en la gracia podamos vivir en obediencia. Que tú nos permitas en tu gracia usar los dones en la iglesia para edificación del pueblo de Cristo. Que podamos en tu gracia amarnos, respetarnos, cuidarnos, defendernos, protegernos, porque somos todos tus hijos. Señor, que podamos vivir la vida en la gracia de Dios, como siervos de Cristo, viviendo a su imagen y semejanza, esperando decididamente que nos venga a buscar, uniéndonos a la iglesia fiel que dice: ven, sí, oh ven, ven Señor Jesús. Aquí hay matrimonios, bendícelo Señor. Aquí hay abuelos, bendícelo Señor. Aquí hay hermanos que viven solos, mujeres solitas, bendícelas Señor. Señor, cuida de los jóvenes, de los niños de la escuela dominical. Oh Señor, líbranos del mal, aumentanos la fe, danos la virtud de crecer en el conocimiento de Cristo, de correr la carrera procurando alcanzar saber, vivir y experimentar algo más del poder de Cristo en nuestra vida. Manifiesta tu gracia. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús.